Buen día, buenas tardes, buenas noches. Todo depende en el lugar en que usted se encuentre. Dios le bendiga a todos. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, consiervo con cada uno de ustedes, guardando el testimonio y la fe de Jesús. Bienvenidos a nuestro despertar bíblico de hoy. Que la paz, el amor, la santidad, la justicia y la perfección del Hijo sea una realidad en cada uno de ustedes. Siempre orando por cada uno de ustedes, para que nuestro Dios alumbre los ojos de su entendimiento, les dé sabiduría y discernimiento espiritual en el conocimiento del único y verdadero Dios y de Jesús, el Mesías, a quien nuestro Padre ha enviado. Hoy continuamos escudriñando la carta de Pablo a los Efesios. Ya hemos escudriñado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2:6. Y antes de proseguir, quiero exhortarles que miren este video completo. No lo deje a la mitad. Usted no sabe lo que puede perder si no lo mira completo. Traemos palabra de Dios para todos ustedes, verdades que nadie las enseña. El Señor Jesús dijo que revelaría cosas ocultas desde la fundación del mundo. Y esas cosas son las que vamos a revelar en estos estudios bíblicos que realizamos. En estos versos ya hemos aprendido cómo Dios nos ha reconciliado consigo mismo en el Mesías. Fuimos redimidos de entre los de la tierra de Egipto y fuimos trasladados a una tierra que fluye leche y miel. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué más hizo Dios por nosotros? Nos llamó a ser santos y sin manchas delante de Él. Fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús, el Mesías. Aprendimos también que el mismo poder que actúa en nosotros resucitó al Mesías y lo sentó a su diestra, es decir, a la diestra del poder de Dios, ese que actúa en nosotros. Y no solo lo sentó, sino que lo puso sobre todo señorío, principado y autoridad y poder, y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el siglo venidero. ¿Qué más hizo Dios? Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo puso por cabeza sobre nosotros, la iglesia, que somos su cuerpo. Si usted no entiende todas estas figuras retóricas que Pablo usa en estos textos, les recomiendo ver los estudios anteriores de la carta a los Efesios. En ellos explico todas estas figuras retóricas, o por lo menos la mayoría. Si usted quiere dejar de tomar leche, botar el biberón y empezar a comer alimentos sólidos, tiene que mirar estos videos. Si usted quiere crecer en el conocimiento del único y verdadero Dios y del Mesías, a quien el Padre envió, debe de también mirar estos videos. ¿Qué más hemos aprendido? Que no solamente el Mesías fue sentado en los lugares celestiales, sino que nosotros también fuimos sentados con Él. Si usted quiere saber qué significa esto, tiene que ver los videos de la carta a los Efesios, porque en ellos está todo, como dije, ¿verdad? La gran mayoría. Y todos nuestros videos, porque en todos ellos hablo de esto que Dios ha hecho por nosotros, los redimidos de Dios. Y ¿verdad? Es un resumen comprimido de los estudios de Efesios. Los detalles pues se encuentran en los mismos estudios. Así que usted decide si crece o se queda tomando leche en biberón.
¿Por qué insisto tanto en el alimento sólido? Y voy a explicar la razón. Si usted recibe una carta donde le informan que usted ha recibido una herencia multimillonaria, pero para que usted la pueda recibir, usted necesita conocer todos los términos y condiciones establecidas por el testador, con el fin de que usted las conozca, las entienda y se comprometa a llevarlas a cabo. ¿Qué usted haría? ¿Cuál sería su decisión? ¿Qué usted está dispuesto a hacer? Déjeme decirle que el reino que usted ha heredado tiene mucho más valor que esa herencia multimillonaria. ¿Qué usted está dispuesto a hacer para recibir el reino de Dios? Esa pregunta debe de contestarla en su intimidad con su Dios. El reino de Dios y su justicia fue lo que el Señor vino a proclamar. El Padre nos hace un llamado a conocerlo y a conocer al Hijo. Si usted no conoce al Padre y no conoce al Hijo, entonces usted no se conoce a usted mismo. Y si usted no se conoce a usted mismo, entonces no conoce al único y verdadero Dios y al Mesías a quien Él ha enviado. Interprete esto que digo, ¿verdad? La interpretación se encuentra en el capítulo 1, verso 20 y el capítulo 12 de Efesios. La iglesia sobre la cual el Padre ha puesto al Mesías por cabeza no ha entendido lo que el Padre ha hecho con ella. Las congregaciones viven muy reposadas, amados. Nuestros líderes, teólogos y maestros han sometido a sus congregaciones a vivir en lo que llamamos una zona de confort, de comodidad, una zona quieta, reposada. Han creado un quinto evangelio por medio del cual han condicionado las conciencias, las mentes de sus feligreses. Un evangelio que limita el crecimiento en el conocimiento del único y verdadero Dios y del Mesías, a quien Él ha enviado. Este quinto evangelio ha arrastrado en una gran parte de todo el paganismo de la Iglesia Católica. Los líderes han limitado las conciencias de sus feligreses. Manipulan, someten, obligan, condicionan, programan las mentes para que no se desarrollen ni crezcan en el conocimiento de Dios. Los líderes no tienen una congregación, tienen un jardín de infantes donde los entretienen con dulces, juegos, entretenimiento, payasería y muchas promesas de irse al cielo cuando mueran. Pero nada de eso fue lo que Jesús, Pablo, ni los discípulos enseñaron. Nuestras congregaciones están plagadas de falsas enseñanzas, plagadas de legalismo y de tradicionalismo. Pero de todas estas falsedades continuaremos hablando. Comparta este estudio con todos sus grupos en WhatsApp, Messenger, Telegram y con todos sus amigos y familiares. Amén. En Biblia Estudio TV no nos parcializamos con ninguna denominación, con ninguna congregación, ninguna doctrina, ni ninguna postura teológica en particular. Nuestro compromiso es con la verdad revelada en la Escritura, con el mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino de los cielos y con todo lo que implica según con todo lo establecido en la Escritura. Amén. Si usted mira este video, este estudio con la intención de escuchar lo que usted le gustaría escuchar o con la intención de escuchar las mismas repeticiones de sus maestros, teólogos
y pastores, tengo que decirle que está en el lugar equivocado. Pero si usted busca palabra de Dios para su vida, si busca crecer en el conocimiento de Dios, si busca soltar el biberón y empezar a comer alimentos sólidos, entonces está en el lugar correcto. Síganos en YouTube, Facebook, Rumble, Telegram y la X. Y ahora entonces sí puedo decir, adelante con el estudio de hoy, el cual hemos titulado Creados en Cristo para buenas obras. Adelante. Verso 7. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los mundos celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Con este verso 6 cerramos el estudio anterior, el cual estaba basado en el estudio de la Iglesia Reina. Por tanto, no lo voy a explicar nuevamente. Si usted no ha visto los videos que comprenden el estudio de Efesios 2:6, les exhorto a buscarlos en YouTube. Mire los 4 videos en su totalidad. No los deje a mitad, por favor. Lo que revelamos en esos 4 videos es alimento sólido. La pregunta que surge del verso 6 es la siguiente: ¿con qué propósito el poder de Dios nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo? Esa es la pregunta. Estos lugares celestiales lo interpretamos en el estudio del verso 6. Lugares celestiales es una figura retórica que nos ilustra el corazón del hombre, la conciencia, la mente, el interior del hombre. Recordemos que todo lo que Pablo enseña lo hace dentro de un contexto espiritual, psicológico, no literal. Y cuando digo un contexto espiritual, se refiere a algo en el interior, el cual se recibe por fe, por la fe imputada a nosotros. Entonces, Pablo nos revela que todo esto que el Dios Padre ha hecho por nosotros, todo lo que expliqué en el verso 6, lo hace con un propósito, un plan y una voluntad. ¿Con qué propósito? Dice Pablo, para mostrar o revelar en los siglos venideros, visto desde el punto de vista de partida de Pablo, las abundantes riquezas de su gracia. Esas riquezas no son materiales, aunque sí tendremos riquezas materiales. Pero Pablo aquí lo revela dentro del contexto espiritual, psicológico. Ya aprendimos que fuimos bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. ¿Amén? Y en Cristo, dice Pablo a los colosenses, que se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esa es nuestra riqueza con la que Dios nos ha bendecido. Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, todo lo que necesitamos para vivir en amor, santidad, justicia y perfección, nos han sido dadas por medio del conocimiento del Hijo, por medio de las promesas reveladas en su palabra, en su ley, la cual recibimos por medio de su poder divino. Y ese poder divino que opera en usted y en mí, entiéndase, el mismo Espíritu Santo con el cual fuimos bautizados y sellados para
para la redención de nuestros cuerpos. Y resumo el texto. Pablo nos dice que todo esto que Dios ha hecho con nosotros tiene el propósito, primeramente, de mostrarnos a nosotros su poder transformador. ¿Amén? Para concientizarnos de su presencia en nosotros. ¿Está usted consciente de la presencia de Dios en usted? ¿Conoce usted al único y verdadero Dios y al Mesías, al que el Padre ha enviado? Porque si usted no está consciente de esta verdad, entonces todavía usted no tiene vida eterna, según Juan 17:3. Jesús revela que es vital conocer al Padre y al Hijo, porque la vida eterna es conocerlos. Y esto pues ya lo expliqué en el último video del verso 6. Y segundo, mostrarle al mundo el poder transformador de Dios que ha obrado en nosotros por medio de la abundancia de su gracia. Amén. De su bondad y el don de su justicia, la cual hemos recibido por medio de la fe en la obra redentora del Hijo para con nosotros. Algo que también le fue ofrecido a ellos, al mundo, pero nunca lo quisieron recibir. El hombre impío prefirió seguir viviendo en oscuridad para que sus malas obras no sean descubiertas. Y por la dureza de su corazón y no arrepentirse, acumulan ira dentro de ellos mismos para el día del justo juicio de Dios, ignorando que la benignidad de Dios los guía al arrepentimiento para que sus pecados sean perdonados. El anhelo y el deseo de Dios para sus criaturas es la glorificación, amados. Es decir, que vuelvan a Él, se arrepientan de su maldad, para Él traerlos de nuevo a su posición original. La gloria que ellos tuvieron con Él en el principio. Esta es la razón por la cual el Padre envió al Mesías. El que tenga oído para oír, que oiga. Verso 8. Porque por gracia se os asegura vuestra parte en el mundo por venir a través de la fe obediente, y esto no de vosotros, sino una habilidad gratuita dada por Dios. Es decir, que todo esto que Dios ha hecho por nosotros es por pura gracia. Y oigan lo que Pablo revela. Pablo dice que esa gracia de Dios a favor de nosotros, lo que hemos creído y hemos sido perdonados y redimidos de entre los de la tierra y trasladados al reino de Dios en los lugares celestiales, nos asegura nuestra parte, en otras palabras, nuestra herencia en el mundo venidero, en el reino eterno. Y esa gracia o esa inclinación de Dios a nosotros es el resultado de nuestra fe obediente. Porque sin fe no podemos agradar a Dios. Fíjense todo lo que Pablo nos viene revelando para prepararnos, para que entendamos lo próximo que nos va a revelar. La carta a los Efesios es una carta de revelación. Efesios es uno de los mensajes de Pablo que más nos revela puntos teológicos profundos. Y para entender la teología de Pablo debemos de comer alimentos sólidos. Entonces, cuando oímos el mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino, obedecimos al llamado. De la misma manera en la que Jesús llamó, por ejemplo, a Mateo y dejó el tributo y lo siguió. Esa es la fe obediente que agrada a nuestro Padre Celestial. Y esta salvación
no se origina en nosotros, pues es un regalo de Dios. Un regalo que no nos costó, o bueno, que no costó nada. Sin embargo, tiene un gran valor eterno. La salvación es por gracia, pero esta está condicionada. Hay términos y condiciones establecidos por el Padre, los cuales, si no los cumplimos, la perderemos. Amén. Bueno, verso 9. Y esta salvación, dice Pablo, que no basada en obras legalistas para que nadie se gloríe. Bueno, en otras palabras, que esa salvación no depende de algo o alguna buena obra o conducta que hayamos tenido. Dice Pablo a los filipenses que él quiere ser hallado en aquel día, no teniendo su propia justicia, que es por la ley, las cuales son obras legalistas, sino ser hallado con la justicia de Cristo, la cual es por la fe. Y si usted no entiende lo que Pablo dijo, se lo voy a explicar. Yo quiero que todos ustedes estén claros en todo, que no tengan lagunas. No me gustan las lagunas. Pablo dice que nada de lo que nosotros podamos hacer, ya que vivíamos independizados de Dios por causa de nuestra rebeldía, ninguna de nuestras obras, por buenas que hayan sido, no son válidas delante de Dios. La razón es porque nuestras obras eran obras de la carne. Y Pablo dice que esas obras eran de su propia justicia, es decir, que sus obras eran hechas por obligación, porque así la ley lo exigía. Por tanto, Pablo dice que esas obras eran legalistas. Y el mismo Pablo revela que por las obras de la ley nadie puede ser salvo. Ahora bien, ¿cuáles obras dice Pablo que son aceptadas delante del Padre? Y por favor, entiéndalo. Las únicas obras aceptadas por el Padre fueron las de el Hijo, porque las obras del Hijo fueron por fe y por tanto esas obras le fueron contadas por justicia. Por tanto, toda la vida del Mesías, Jesús, su obediencia, su misión, su comportamiento, su humildad, el fruto del Espíritu manifestado en él y por medio de él y toda su obra redentora a favor de la humanidad fue agradable a su Padre. Y Pablo, por medio de sus palabras, quiere que la iglesia entienda, esté consciente de que las únicas obras aceptadas por el Padre son las del Hijo. Fuera de ellas, nadie puede salvarse de la ira de Dios. Porque si pudiésemos ser salvos de la ira de Dios por causa de nuestras buenas obras, entonces el sacrificio redentor del Hijo sería vano. ¿Y qué pasaría con nosotros? Pues nos gloriaríamos. Saliéramos por ahí con el pecho por fuera diciendo, aleluya, me he portado bien y Dios me ha liberado de su ira. Y esta enseñanza es parte de las enseñanzas del quinto evangelio. Pórtate bien si eres buena persona para que cuando mueras vaya al cielo. Hipócrita, ¿quién te dijo que ser buena persona, que por ser buena persona sería salvo? Aunque es bueno ser buena persona. Despertemos, amados. Nos están manipulando, engañando con falsas doctrinas. Lo primero que Jesús les dijo a sus discípulos fue que nadie os engañe. Ahora bien, y esto es importante que lo entendamos. El hecho de que nuestra salvación sea por gracia
no por algo que nosotros hayamos hecho, no significa que no tengamos responsabilidad y compromiso. Ya dije que hay términos y condiciones. Y aclaro, las obras a las que Pablo se refiere son a las obras que nosotros hacíamos antes de ser salvos. Obras que estaban basadas en nuestra propia justicia. En esas obras que el hombre es en la que el hombre se gloría. Porque más adelante, y para esto es que Pablo viene preparándonos, él mismo revela que ya Dios ha preparado de antemano las obras en las que debemos de caminar en su reino. Pero de estas obras hablaremos ya mismito cuando lleguemos a Efesios 2:10. Y miremos lo que Dios nos dice. Vamos a mirar lo que Dios nos dice en Deuteronomio. Deuteronomio 9 del 4 al 5. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti. El contexto es a las naciones, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios la arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, que no creamos que por ser buenas personas, ni porque pensemos que vivimos en rectitud de corazón, ni por ser miembro de una iglesia, ni por diezmar, ni por predicar, ni por ayudar, aunque todo esto es bueno, Dios nos ha salvado. Si usted es de lo que cree que es salvo por sus buenas obras que hace, debe entonces de discernir si esas buenas obras nacen de la criatura nueva del corazón renovado en Cristo o si sale del viejo hombre, de la carne. Y aquí lo que Dios le dice, no te vistas que no vas. No te vistas que no vas. Y si continuamos leyendo el texto en Deuteronomio, descubrirá cosas nunca reveladas. Amén. Hay dos formas de hacer las cosas, para glorificar a Dios o para glorificarnos a nosotros mismos. No hay más. Y este mensaje de salvación por buenas obras está influenciando a muchos líderes y pastores. Y es lo que están enseñando. Pórtate bien para que cuando mueras vayas para el cielo. Si en su congregación se enseña este mensaje, advertencia, salga de ahí corriendo. Falsa enseñanza. Ni Jesús, ni Pablo, ni ninguno de los apóstoles enseñaron eso. Cuestione la enseñanza que se le trae. Haga como los de Berea, que confirmaban en la escritura todo lo que Pablo y Sila enseñaban. Haga usted lo mismo. No sea bobo, no se deje engatusar, amados. Y ahora vamos a entrar en el texto clave, el verso 10. Un texto que necesitamos la metodología correcta para interpretarlo. La hermenéutica sola nos ayuda a interpretar la leche, es decir, lo fundamental del texto. Sin embargo, detrás de estas palabras se esconden verdades que la hermenéutica sola no la puede revelar. Necesitamos alimento sólido, y ese alimento sólido es por medio de la revelación sobrenatural que solamente nuestro Padre, el Espíritu Santo, nos la puede revelar.
pero esa revelación sobrenatural es para los que se deleitan a sí mismos en Jehová. ¿Amén? Porque cuando nos deleitamos a nosotros mismos en Jehová, Él concederá los deseos de nuestro corazón. ¿Cuál es el deseo de su corazón? El deseo de mi corazón es que Dios me revele toda su verdad. Y ese deseo es una realidad en mi vida cuando medito, contemplo y visualizo la palabra de Dios. Eso es una realidad en mi vida. Y mi deseo es que también sea una realidad en su vida. Amén. Entonces, ¿qué nos revela Pablo en el verso 10? Y es para esta revelación que Pablo nos ha venido preparando. Algo muy particular de Pablo es que él siempre nos va introduciendo en una manera bien peculiar con la información que nos va preparando el camino para llevarnos hasta donde él nos quiere llevar. Vamos al verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y este verso me encanta porque hoy vamos a descubrir la verdad que Pablo nos revela en este verso 10. Recordemos que Dios nos está revelando su carácter por medio de Pablo. Y ese mismo carácter es el que Él quiere revelar en nosotros y por medio de nosotros. A simple vista, si usted usa la hermenéutica en este texto, podrá interpretar lo fundamental, la leche, en una manera sencilla y literal, como por costumbre nuestros maestros y líderes interpretan la escritura y es una manera muy peligrosa. Pudiéramos entender que esas obras que Dios preparó de antemano se refieren a las obras que realizamos en la iglesia o el ministerio o cualquier otra obra que se requiera. Esas obras forman parte de, pero no es a esas a las que este texto se refiere. Sin embargo, esa es una interpretación muy pobre, de verdad. Y con esa interpretación usted puede entretener a los niños y a los adultos que todavía viven limitados al jardín de infancia de su congregación. Y esto que voy a decir, me duele mucho decirlo, pero las enseñanzas que veo y oigo en las congregaciones son limitantes. Es decir, que te mantienen en el jardín de infancia y no te permiten salir de él. La iglesia se ha acomodado en una zona de comodidad en la cual se siente safe, segura. Fuera de esa zona, según ella, no hay nada que buscar porque ya lo han encontrado todo. No hay más nada que aprender. Se han limitado a las enseñanzas del jardín de infancia y no quieren salir de ellas. Los maestros son monótonos en las clases. Los expositores, los cuales guían y condicionan al maestro, son repetitivos. No hay en ellos crecimiento. Son niños en un jardín de infancia. No quieren destetarse. No hay crecimiento. Porque han condicionado sus mentes para entender que todo lo que necesitan para ser salvos lo tienen en esa zona de confort. Y eso es falso. Pero de esto continuamos hablando más adelante. Ya sabemos que nuestras obras delante de Dios son injustas, no son válidas delante de Dios. Amén. Dice la escritura que Dios buscó y no encontró ni a un solo justo.
Pablo ahora nos dice que usted y yo somos hechura suya, es decir, hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras. Y esa hechura o esa creación en Cristo es como resultado de nuestra resurrección y colocación en el linaje eterno de Cristo en los lugares celestiales, efectuada por el mismo poder de Dios que actuó en Cristo. Amén. Y esto lo encontramos en el verso 6. Y esta resurrección y esta colocación en el linaje de Cristo es espiritual, lo que significa que hemos venido a ser entonces el Hijo. El apóstol Juan en su libro de Revelación nos muestra una imagen que nos revela esta verdad. Apocalipsis 3:20 revela que el Señor está a la puerta. Estar a la puerta significa que Él es la entrada a la presencia de Dios. Esa puerta simboliza las cortinas que dividían el lugar santo del lugar santísimo. Simbolizan nuestros pecados y rebeldía. Juan usa esta imagen para revelarnos que el paso para entrar a la presencia de Dios o al lugar santísimo se encuentra dentro de nosotros mismos. Dios toca la puerta de nuestro corazón desde su lugar santísimo que se encuentra dentro de nosotros mismos. Si oímos su voz y abrimos la puerta, nos sorprenderemos cuando veamos el rostro del Señor. Porque, y ojo con esto, el rostro del Señor es nuestro propio rostro. El cenar juntos simboliza la reconciliación con nuestro Padre Celestial, que a la misma vez es la reconciliación con nosotros mismos. Nuestros pensamientos llegan a ser los pensamientos de nuestro Padre Celestial. Esto es comer alimento sólido. El que tenga sabiduría, que discierna lo que dije. El verso 10 debemos de interpretarlo dentro del contexto del verso 6. Ahora bien, ¿a cuáles buenas obras se refiere Pablo? Antes de yo haber experimentado el bautismo en Cristo, según Romanos 6, ¿ok? El nuevo nacimiento, según Juan 3, vivía en mis delitos y pecados según los deseos de mi carne, haciendo la voluntad de la carne y de mis pensamientos, y yo era entonces hijo de ira, según Efesios 3. Y no solamente estos textos, sino que Pablo en todas sus cartas revela esta misma verdad usando figuras retóricas diferentes. Es decir, que esa forma de vida antigua manifestaba nuestras obras que se rebelaban contra la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dice Pablo en 2 Corintios 5 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esas cosas viejas a las que Pablo se refiere son a todas nuestras viejas obras. Fíjese que Pablo no dice algunas cosas, dice las cosas viejas. Todas las cosas viejas. Esas obras viejas eran obras de la carne, de nuestra naturaleza humana caída, las cuales se manifestaban según Gálatas 5, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todas las cosas semejantes a estas. Ninguna de estas obras puede ya manifestarse en la nueva criatura. El que las practique no hereda el reino. ¿Significa eso que estamos exentos de manifestarlas? No, no estamos exentos de manifestarlas. Porque el hecho de que nuestro viejo hombre esté crucificado con Cristo no significa que nuestro cuerpo
el cual no ha sido redimido todavía, no produzca concupiscencias. Y por concupiscencias, entiéndase ese apetito desordenado por placeres carnales. Por tanto, nuestra lucha es contra esos deseos desordenados, ¿verdad? De los placeres carnales. Nuestro enemigo somos nosotros mismos. Amén. Somos nosotros mismos. Entonces, espiritualmente fuimos redimidos de esa esclavitud. Sin embargo, todavía la naturaleza humana carnal sigue a la puerta tentándonos y acechándonos para poner sus deseos en nosotros. Pero nuestra redención espiritual nos enseñorea de ella. Esto es, si así por fe lo hemos creído, es nuestra responsabilidad no dejarnos dominar por nuestras concupiscencias, pues Dios nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Usted fue redimido de entre los de la tierra y fue trasladado a las alturas con Cristo. Fuimos sacados del dominio de Egipto y llevados a una tierra que fluye leche y miel. Esa tierra que fluye leche y miel es nuestra nueva mentalidad, nuestra nueva vida, nuestra nueva naturaleza divina. Por tanto, si usted está consciente de este traslado en su vida, entonces usted buscará las cosas de arriba donde usted se encuentra sentado con Cristo. Usted reina con Cristo sobre el pecado, sobre su concupiscencia, sobre sus deseos pecaminosos, sobre sus pensamientos, actitudes, emociones, sentimientos y sobre toda su persona interior. Cristo es la conciencia de su ser. Amén. Todos sus enemigos, entiéndase, todos esos pensamientos, actitudes destructivas, argumentos negativos y todo carácter que se levante contra el conocimiento que usted tiene de Dios, ya Dios lo puso debajo de sus pies y esto hay que creerlo e internalizarlo por fe. Entonces, con nuestro nuevo nacimiento morimos y con nosotros todas nuestras antiguas obras. Y ahora somos hechura de Dios en Cristo nuevamente. Y la pregunta entonces, ¿cuándo fuimos hechos o creados en Cristo? La respuesta pues, la encontramos en el verso 6. Ahí se encuentran muchas respuestas. Revise el verso 6 e internalice esa verdad. Fuimos hechos o creados en Cristo cuando fuimos bautizados en Cristo, según Romanos 6. ¿Okay? Se hace el bautismo. Es decir, cuando el poder de Dios, el Espíritu Santo, nos resucitó con Cristo. Y ese mismo poder nos sentó con Cristo en los lugares celestiales, en su trono, el cual está dentro de usted y dentro de mí. Lo he resumido para poder continuar, pero revise el verso 6. Ya sabemos que somos hechura de Dios en Cristo. ¿Para qué fuimos creados en Cristo? Según Pablo. Pablo nos dice que fuimos creados para buenas obras. ¿Qué son buenas obras? ¿Qué nos dice Deuteronomio? Vamos a leer Deuteronomio 6, 24, 25. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y usted se puede estar preguntando por qué este individuo siempre trae el Antiguo Testamento a relucir. La respuesta es sencilla, porque en el Antiguo Testamento
se establecen los principios de Dios. Se establecen los principios de vida, de una vida que agrada a nuestro Padre. Jesús es el cumplimiento de toda la escritura del Antiguo Testamento. En Jesús se cumplen todos los principios de vida. En Jesús se cumple todo el agrado del Padre. La vida de Jesús fue una vida que agradó a su Padre Celestial. La vida de Jesús es un modelo de vida para nosotros. Jesús cumplió toda la ley a perfección para enseñarnos que si creemos por fe en su obra redentora, en su cumplimiento de toda la ley y en toda la santidad, justicia, dominio propio y el juicio venidero, entonces este cumplimiento en él llegue a ser una realidad en nosotros. Creados en Cristo significa que ese modelo, esa imagen es la que el Padre usa para glorificarse en nosotros. Esa imagen y semejanza de Cristo es la misma con la que el Padre nos crea, nos hace hechura suya, espiritualmente hablando, ¿ok? Amén. Bueno, continuamos. Esto lo debemos de interpretar dentro del contexto del verso 6. En ese 6 radica muchas cosas. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Mesías, Cristo Jesús. Amén. Ese sentarnos en los lugares celestiales con el Mesías, con Cristo, es lo que nos lleva a ser igual a él. Nos coloca en el linaje eterno del Mesías. Nos convierte en el Hijo, en el Mesías. Comprender esto es alimento sólido. Esto es importante que lo entendamos. El estudio del verso 6 lo explico. Ya he explicado que en la narración de la creación del hombre, la cual es una metáfora, aprendimos que el Padre se hace carne en el hombre, en Adán. Y aunque no voy a explicar la metáfora nuevamente, sí quiero que comprendamos la revelación. El Padre en Adán es el creador de todo lo que existe, visible o invisible. Adán es el primogénito de toda creación. Es el primogénito porque fue el primer ser humano en el cual el Padre se encarnó. Es el primogénito porque fue el primer ser humano creado. Ese Adán es tipo del que habría de venir. ¿Quién habría de venir? El postrer Adán, que es el Mesías, la realidad del primogénito. Jesús, el Mesías, es el unigénito Hijo. Es el unigénito porque es único en su clase. Y es el primogénito de toda creación porque fue el primer humano en el cual Dios se encarnó o se glorificó. Jesús vino al mundo sin pecado, lleno de amor, misericordia, gracia, santidad, justicia y perfección. Estas características con las cuales se identifica Jesús son las mismas que Dios preparó de antemano para que Jesús viviese en ellas. Hablamos de la manifestación del fruto del Espíritu en Jesús, de acuerdo con Gálatas 5. Es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todas estas características que identifican a Jesús son las que nos deben de identificar a nosotros. Esta es la justicia y la fe del Mesías imputadas a nosotros. Al igual que el Mesías, nuestras obras deben de ser por medio de la fe en el Mesías para que nos sean contadas por justicia. Estas son las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros también viviésemos en ellas. Ahora podemos entender lo que dije al principio.
No basta con la hermenéutica para interpretar los textos bíblicos. En algunos casos, la hermenéutica nos arroja luz. Sin embargo, debemos de comprender que la misma escritura también se nos revela. Si a usted se le hace difícil internalizar esto que acabamos de explicar, le exhorto a mirar el video las veces necesarias hasta que logre comprenderlo, amados. Y también le exhorto a mirar los videos de la Iglesia Reina y Reconciliados en Cristo. Amén. Es más, mejor le invito a mirar todos los estudios que he subido a YouTube. En ellos encontrará revelaciones que nunca nadie la ha enseñado. Entonces, buenas obras, según Dios, es poner por obra todos sus mandamientos. Conocerlos, obedecerlos, desearlos, meditarlos, contemplarlos, visualizarlos y enseñarlos a los demás. Y todo esto, y todo este cumplimiento lo hacemos por medio de la justicia y la fe del Mesías imputada a nosotros. Amén. Haciendo esto, conoceremos al único y verdadero Dios y al Mesías al que Él ha enviado. Y entenderemos, o mejor dicho, y tendremos la vida eterna. Ahora bien, dice Pablo que esas buenas obras son las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿de cuáles buenas obras habla Dios? Bueno, pues ya las he mencionado. Entonces, ¿quiere decir Pablo que esas obras no se originan en nuestra naturaleza pecaminosa o en nuestra voluntad? Pues eso es correcto. Y con el propósito que ustedes tengan una mejor comprensión de lo que Pablo nos revela en el verso 10, voy a explicar en centavos para que lo puedan entender. Cuando nacimos de nuevo, al Cristo resucitar en nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, con todas sus obras, fueron crucificadas con Cristo. Ya eso lo dije. Es decir, que somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Son hechas nuevas porque somos nuevas criaturas hechas en Cristo. Ahora bien, esas cosas viejas que pasaron se refieren a nuestro viejo carácter, a nuestra vieja manera de pensar, de actuar, de vivir. Esa mentalidad negativa, fracasada, derrotista, limitante, desobediente, a la cual estábamos esclavizados. Ahora, al nacer de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza divina, una naturaleza que hace todas las cosas nuevas. Nos ha dado una nueva mente, nuevos pensamientos, nuevo carácter, nuevo amor, nueva forma de vida, nueva forma de tratar a las personas, una nueva justicia. Ahora sabemos que esa naturaleza divina es la conciencia de nuestro ser. Siempre fue nuestra conciencia desde el principio. Pero cuando el hombre, por su rebeldía, se independiza de su creador, espiritualmente hablando, y disculpen el motor, perdimos esa conciencia de que nuestro Padre era la conciencia de nuestro ser. Dice Pablo en Romanos 8 que si el espíritu de aquel, es decir, el Padre, que levantó de los muertos a Jesús, mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, es decir, el Padre, vivificará también nuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en nosotros. En otras palabras, que dará vida a todo eso que está muerto en nosotros por causa de nuestra independencia de nuestro Padre Celestial.
No se trata de algo nuevo que recibimos. Se trata de darle vida a todo lo que estaba muerto en nosotros, espiritualmente hablando. Estábamos muertos espiritualmente y Cristo vino a darnos vida espiritualmente. Todo esto vivificado en nosotros son las bendiciones con las que Dios nos ha bendecido en los lugares celestiales en Cristo. Fuimos predestinados para vivir en santidad y sin mancha. Sin mancha significa sin pensamientos pecaminosos. Esta vida sin pensamientos pecaminosos todavía no es una realidad en nosotros, pero estamos en el proceso de alcanzarla. Pero sabemos y estamos convencidos que el que comenzó la buena obra en nosotros también la perfeccionará en aquel grandioso día. Entonces, luego de haber entendido esto que acabo de explicar, ¿cuáles son esas buenas obras que Dios ha preparado para que viviésemos en ellas? Esas buenas obras las podemos resumir en un nuevo carácter, el carácter de Cristo obrando en nosotros y por medio de nosotros, un carácter de amor, santificación, justicia, y por justicia entiéndase la manera de obrar justamente con los demás, sin hacer acepción de personas, y la perfección o vivir en rectitud. Todo lo que hagamos en nuestro cuerpo durante el tiempo que estemos en el mundo. ¿Amén? Bueno, entonces continuamos. La pregunta es, y con esto damos por terminado nuestro estudio expositivo de hoy, titulado Creados en Cristo para buenas obras. La pregunta es, ¿estamos viviendo en esas buenas obras que Dios predestinó para nosotros? ¿O acaso estamos participando de las obras del mundo? Porque si aún estamos participando de las obras del mundo, entiéndase, de las mismas obras que usted participaba antes de su nuevo nacimiento, no hemos conocido al único y verdadero Dios y al Mesías, al que Él ha enviado. Todavía no nos hemos reconciliado con nosotros mismos. Todavía no nos hemos conocido a nosotros mismos. Usted todavía participa de la comida y del vino del sistema babilónico. Usted ha sido cautivado por el menú que Babilonia ha diseñado y ha puesto a la vista de toda la humanidad para que ella escoja a su gusto. Lamento decirle que usted no ha entendido lo que Jesús profetizó acerca de nosotros cuando dijo que ellos, la iglesia, sean uno como yo en mí y tú en mí, seamos uno. Jesús en toda su enseñanza recalcó insistentemente que Él y su Padre eran uno. Y el mensaje para nosotros es que usted y el Padre son uno. Por tanto, si Jesús nunca participó de los beneficios mundanos, vanidosos y orgullosos y deseos desenfrenados que el sistema romano ofrecía en sus tiempos, nosotros tampoco debemos de participar de los beneficios mundanos, de la vanidad, del orgullo y deseos desenfrenados del sistema babilónico ofrece en nuestros tiempos. Porque si hay algo que está esclavizando al pueblo redimido de Dios es el orgullo y la vanidad. Pero para usted poder discernir esta verdad, usted debe de conocer quién es el Padre en usted y conocer quién es usted en el Padre.
Usted puede llamarme fanático, extremista, radical, fundamentalista y todo eso. Tengo que decirle que usted tiene toda la razón. Soy un fundamentalista y estoy fundamentado y arraigado en la verdad de Dios. Yo creo lo que la Escritura revela. Si usted la quiere creer, lo felicito. Si usted no la quiere creer, pues lo lamento. En estos 33 versos ya hemos aprendido lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos ha mostrado nuestra antigua vida y nuestra nueva vida y cómo debemos de vivir esta nueva vida. Yo estoy en un proceso de santificación y de perfección. Estoy en un proceso de vivir en justicia, en amor y mejoramiento de mi carácter. Espero que también usted se encuentre en ese proceso de santificación. Todos debemos estar en ese proceso. El que Pablo haya enseñado esto no significa que Pablo había logrado todo esto en su vida. Pablo, al igual que nosotros, estaba en un proceso de crecimiento, pero el hecho de que él no haya alcanzado la perfección al momento de escribir no significa que él no pudiera enseñar lo que a él le había sido revelado por el Espíritu de Dios en él. Esto es lo mismo que el Espíritu de Dios me ha revelado por medio de esta carta a los Efesios. Una carta dirigida al lector, una carta dirigida a usted y a mí. Yo sé, o mejor dicho, yo no sé si ya Dios le ha revelado esta verdad a usted durante el estudio de Éfeso. Tal vez. No exactamente igual que a mí, pero más o menos igual. Si lo ha hecho, pues tengo que felicitarlo. Usted debe de enseñar eso que Dios le ha revelado con todos. Es por esto por lo que lo estoy haciendo. Este conocimiento no puede quedarse en mí solamente. Nuestro deber y responsabilidad es compartir esta enseñanza con todos. El próximo tema que vamos a explicar es la reconciliación por medio de la cruz. Efesios 2 del 11 al 22. No te lo puedes perder. Comparte este video con todos tus contactos en las redes sociales. Síganos en nuestra plataforma de YouTube, Facebook, Telegram, Rumble y la X. Que el Dios Padre y Jesús el Hijo los llene de toda su sabiduría, inteligencia espiritual y lo guíe conforme a su justicia. Será, ¿verdad? Hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Gracias a todos por su patrocinio. Gracias por formar parte de esta gran familia de Biblia Estudio TV. Que la paz y el amor de Jesucristo reine en vuestros corazones. Dios le bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo. Será hasta la próxima. See you later.